serias, pero una que estábamos conversando en el negro es que por primera vez en 100 años de historia económica, Venezuela tiene un salario mínimo y salario promedio por debajo de Haití y de Cuba. Eso no había ocurrido nunca en los últimos 100 años de historia económica. Pero después, si vamos a salarios internacionales y comparamos el venezolano con el resto del mundo, una de las maneras en las que se mide normalmente el salario en muchas sociedades es el salario mínimo por hora. El salario mínimo por hora de Venezuela es $0.01 por hora. El de Australia, por ejemplo, es $14 por hora. El de Luxemburgo es $14 por hora también. El de España, un país con el cual tenemos un vínculo muy fuerte cultural, es de $6.44 por hora. O inclusive el de Brasil, uno de nuestros vecinos, uno de nuestros iguales, es $1.24 por hora. Es decir, el salario mínimo venezolano es de lejos el más bajo de América Latina y por primera vez el más bajo que el salario haitiano y cubano, lo cual es devastador desde el punto de vista social. Tienes un porcentaje importantísimo de la población viviendo con 5 o 6 centavos de dólar, que bajo cualquier parámetro internacional es vivir en pobreza extrema. Banco Mundial te determina que tú necesitas, para salir de la pobreza, al menos tener un salario diario de $1.9 diario. Venezuela tenía hasta ayer $2 por mes. Y después, para el comentario que quería hacer de fondo, porque al final yo hablaba del cáncer. El verdadero cáncer es la hiperinflación y los ajustes del tipo de cambio. Para que los aumentos salariales tengan sentido y se mantengan en términos reales en el tiempo, tú tienes que estabilizar la economía. Entonces tú tienes que tener de manera muy clara que tienes que mantener de manera estable el nivel de precios y el tipo de cambio para que ese salario en términos reales no pierda su capacidad de compra. Entonces implica una economía que está creciendo y que está mejorando productividad. Solamente una economía creciendo y aumentando productividad permite que los salarios sean sostenibles en el tiempo. Y Venezuela tiene, precisamente en este momento, 6 años consecutivos de recesión. Exactamente lo contrario, decreciendo la torta de producción de bienes y servicios y perdiendo productividad. Y en medio de lo que es el peor año macroeconómico de Venezuela, que es el 2019, haces incremento salarial, el cual no va a ser sostenible, como decía Luis Vicente. Al pasar algunos meses, ese salario volverá a ser de $2 o $3, porque la inflación y la devaluación se lo comerán rápidamente. Y por último, la segunda pata, que es importante en términos macroeconómicos, es la fiscal. Si tienes un problema de una gigantesca brecha entre ingresos y gastos, y tienes un déficit fiscal gigantesco, que está financiando con emisión monetaria, que es uno de los orígenes claves de la hiperinflación, este incremento salarial lo que va a hacer es incrementar esa brecha entre ingresos y gastos, ampliar la brecha y va a hacer que el Banco Central tenga que inyectar una mayor cantidad de bolívares, generando gasolina pura para el proceso de hiperinflación. Entonces es un círculo vicioso que se agudiza con este incremento salarial que no tiene ingresos recurrentes para ser financiados. Conclusión, el gobierno necesita generar estabilidad macroeconómica en términos de crecimiento, tipo de cambio, inflación y mantener o tener los ingresos recurrentes para poder financiar los aumentos salariales que genera. Y eso no lo ha hecho y es por eso que la historia se va a repetir y en unos meses ese salario real será igual al que teníamos 3 o 4 meses atrás.